Voy hoy día a iniciar la sesión de Derecho Indígena. Voy a hablar sobre interconexión regulatoria, servicios públicos, bienes y recursos naturales, que era lo que habíamos conversado la semana pasada. Y empiezo a compartir el PPT. Creo que estoy bien del audio. Sí, todo está bien. Ya, hoy día voy a hablar sobre esta interconexión regulatoria, servicios públicos, bienes y recursos naturales, que yo les decía era una conexión que nos debiera llamar la atención en cuanto tiene relación a aquellos principios que nosotros hasta este punto hemos revisado en derecho indígena, fundamentalmente el tratamiento de los recursos naturales en Chile y es muy especialmente el tratamiento de las aguas y la importancia que su regulación actual tiene para los pueblos indígenas en Chile, así como para la población chilena en general. Aquí le pongo una imagen para que nosotros veamos que se está realizando una ceremonia por parte de miembros del pueblo aymara, donde realizan una conexión física con el elemento agua, para que nosotros vayamos recordando aquello que estudiábamos dentro de las primeras sesiones de derecho indígena, muy especialmente esta cosmovisión del agua y la conexión que tiene el pueblo indígena con el elemento agua. En esta idea que nosotros conocemos, o cuando yo les hablo de esta interconexión regulatoria entre servicios públicos, bienes y recursos naturales, nosotros tenemos que pensar que la regulación que nosotros tenemos actualmente deriva de un modelo neomoderno de derecho administrativo económico, que es lo que nosotros hemos estado siendo regulados ya hace un buen tiempo en Chile, o por lo menos en el caso del agua, desde el año 1981. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en general cuando hablamos de esta regulación? En Chile, la Constitución actual y una cantidad determinada de normativas y legislación consagran y desarrollan una serie de garantías y libertades que están dirigidas a asegurar lo que se llama o se determina el emprendimiento económico de los particulares. Nosotros encontramos entonces diversos marcos legislativos y regulaciones sectoriales que nos determinan ciertos mercados relevantes de la economía del país. Porque cuando nosotros hablamos de este tipo de recursos, cuando hablamos de agua, de hecho, cuando hablamos de territorio, en general estamos hablando de lo que se considera un recurso económico que debe y puede ser explotado. Eso es en virtud del modelo actual que nosotros tenemos, que nosotros hemos criticado de forma general en nuestra cátedra, y también ustedes me imagino que en lo que es la agenda nacional también lo han visto, lo han revisado, lo han comentado o alguna vez lo conocen. ¿Qué tipo de regulaciones nosotros conocemos o hemos revisado en regulatorio? Que es su mención hasta esta parte. Tanto bienes públicos, recursos naturales y servicios públicos, tanto eléctricos como sanitarios. Nosotros entendemos que la legislación vigente consagra entonces tres regulaciones conexas. ¿Cuáles son estas? Primero, lo que nosotros conocemos como bienes públicos. La Constitución actual clasifica todos los bienes entre públicos o privados, siendo los bienes públicos patrimonio de la nación toda, como el agua, quedando así fuera la apropiación estatal de las grandes masas de bienes de alto interés social y económico, pero cuyo aprovechamiento es posible por los particulares en virtud de un título otorgado mediante una concesión. Segundo, en el caso de los recursos naturales, en que los particulares pueden obtener con gran libertad títulos para su extracción, aguas y minas, y esto es algo que ustedes probablemente han revisado ya en lo que es derecho minero por lo menos, de que entienden que si bien nosotros tenemos una legislación nacional, una normativa en la Constitución que establece que el dominio de todas las minas de Chile las tiene el Estado de Chile, en la práctica estos ejercicios de dominio se realizan a través de estos títulos para su extracción. Y esto ocurre tanto en las minas como en el caso del derecho de aguas, que no me recuerdo hasta esta parte si ustedes están viendo derecho de aguas o lo van a ver, pero aquí estamos viendo por lo menos un cuadro comparativo para que vayan entendiendo y recuerden también que cuando hablamos de minas y de derecho de agua, ya estamos hablando incluso de derechos reales especiales creados para la extracción de este determinado recurso para nuestro sistema. Y como tercero, nosotros encontramos lo que es la regulación de los servicios públicos, sanitarios y eléctricos, que probablemente ustedes sobre servicios públicos, sanitarios y eléctricos, algo han revisado con el profesor Hans Gattli, en lo que es o se conoce como regulación económica, en donde el protagonismo aquí, en esta idea, es repartido. ¿Por qué?
Aquí nosotros vemos una presencia del Estado a través de la administración como fiscalizador y los particulares que prestan el servicio. Imagino que han revisado con Hans-Gatry la especial regulación eléctrica que nosotros tenemos en el país y cómo nos encontramos ante un marco normativo determinado de fiscalización y regulación por parte del Estado y participación de determinadas empresas en la prestación de estos servicios, bueno, tanto eléctricos como sanitarios. Les digo más los eléctricos porque recuerdo que el profesor Hans-Gatry trabajaba mucho el tema de servicios públicos o de esta regulación de los servicios públicos específicamente eléctricos. Pero reglas más o menos similares en cuanto a marco normativo encontramos también en servicios públicos sanitarios. Y yo les estoy hablando de esta regulación conexa con estos 3 puntos, porque cuando nosotros hablamos de agua, nosotros tenemos que pensar que tanto los servicios públicos sanitarios como eléctricos, en el caso chileno, dependen del agua, ¿sí? Que yo creo que ustedes, entre comillas, algo deben recordar de lo que han revisado en otras cátedras, por lo que debieran haber revisado en otras cátedras. Para nosotros comprender estos marcos regulatorios que nosotros estamos estudiando ahora, hay que hacer un recorrido entonces, un análisis conjunto o sistémico que se le llama, de estos distintos marcos regulatorios. Nosotros tenemos que observar que estos microsistemas que nosotros hemos revisado, estas ideas que yo les mencionaba antes, de bienes públicos, el caso de los 2 recursos naturales en que los particulares pueden obtener gran libertad para su extracción, que son aguas y minas, todo en el marco normativo de nuestra Constitución actual, y en el marco normativo de nuestro Código de Aguas, y la regulación de los servicios públicos, cómo todo esto se conecta o trabaja en nuestro modelo actual. En especial cuando se conecta con la prestación de relevantes servicios públicos, porque estos son servicios públicos relevantes y esenciales, y algunos también le llaman de carácter estratégico, que son sanitarios y eléctricos. El recorrido, nosotros debiéramos dar comienzo a este recorrido entendiendo que existen 2 libertades económicas, todo esto en el marco normativo de nuestra Constitución actual, consagradas para tales efectos. Por una parte está la libertad de emprendimiento, que ustedes la conocen o la debieran conocer por derecho económico, y por otra, la libertad para adquirir toda clase de bienes, que debieran conocerla en general tanto por derecho económico como en general por todo lo que hemos estudiado hasta esta parte del derecho. Nosotros debemos resaltar sobre estas 2 libertades económicas consagradas en nuestra Constitución, que usualmente los autores y operadores parecen respetar más la primera de estas libertades, es decir, la llamada libertad de emprendimiento, por sobre la libertad para adquirir toda clase de bienes. Enseguida nosotros tenemos que recorrer, o cabe recorrer, la evolución de las regulaciones de aprovechamiento de los recursos naturales o de los recursos naturales más esenciales en Chile. ¿Cuáles son estos? El agua y las minas. Ambos son clases de bienes públicos o comunes, por lo menos eso ustedes ya lo debieran saber, íntimamente conectados con la prestación de 2 servicios públicos relevantes que nosotros mencionábamos un rato, es decir, servicios públicos sanitarios y eléctricos. Finalmente, nosotros observamos entonces una conexión entre la regulación de mercados, importante en la economía, como en los servicios eléctricos y sanitarios, y eso nos da, de esta conexión que nosotros estamos haciendo hasta esta parte, agua potable y alcantarillado. Como nosotros vemos que en nuestro modelo actual se conectan estas nociones de estos bienes nacionales de uso público, que dan la posibilidad de explotación de determinados privados en virtud de los derechos de aprovechamiento que yo otorgo a estos privados, tanto en minas como en agua, y esta conexión con la prestación de ciertos servicios que se requieren de carácter estratégico, que a diferencia de minas y aguas, sí se encuentran regulados y fiscalizados por el Estado en cuanto a su carácter estratégico, es decir, servicios públicos sanitarios y eléctricos. Por lo menos hasta esta parte vamos entendiendo de alguna forma cómo opera nuestro sistema regulatorio actual y cómo nosotros funcionamos desde una perspectiva de aprovechamiento tanto desde el derecho privado y la propiedad privada y en algún grado, muy mínimo a mi parecer, regulación por parte del Estado. Entendemos de forma general entonces este modelo. En general nosotros entendemos que en el modelo en el que nosotros actualmente vivimos, Constitución y el Código de Aguas en el caso de lo que estamos trabajando ahora, encontramos la libertad económica, bienes públicos no estatizados y técnicas administrativas para el emprendimiento. Más adelante nosotros vamos a revisar, porque yo les menciono, bueno, no se lo digo yo, sino el profesor Vergara, aquí
quien yo estoy ocupando para esta clase, hace el análisis con respecto a lo que es la propiedad del Estado de Chile sobre todas las minas y dice que con la posibilidad de entregar estos derechos de aprovechamiento a particulares, esta propiedad sobre todas las minas en Chile parece ser una cáscara donde finalmente el Estado, si bien es el dueño de todas las minas, en la realidad quien lo puede explotar son los privados a través de estos derechos de aprovechamiento. Entonces, ¿de qué me vale tener esta propiedad estatal de este recurso esencial que son las minas, cuando este derecho ha sido atomizado, ha sido desarmado a través de estos derechos de aprovechamiento particulares? Y después se genera una crítica sobre el modelo actual en el que nosotros nos encontramos y cómo podría ser perfectible para algunos a través de mayor regulación por parte del Estado, y para otros con la estatización de determinados recursos que se consideran de carácter esencial. Y les adelanto que esta discusión, por lo menos hasta esta etapa de la doctrina nacional, no es una discusión que esté sentada, no es una discusión que esté todavía en claro, sobre todo en la situación actual en la que nosotros nos encontramos de actual cuestionamiento a la Constitución actual, como también a cuestionamiento a cómo se regula el agua en Chile, cuestionamiento también al mismo Código de Aguas, que si no me equivoco ya lleva en tramitación desde el año 1990 la modificación a una nueva regulación en el Código de Aguas. Y cómo nosotros hemos ido subsanando estos vacíos o sensibles vacíos, sobre todo en el caso del derecho de aguas, que no recuerdo nuevamente si ustedes tienen todavía derecho de aguas, lo que es la protección a las aguas subterráneas, o qué sucede con las aguas subterráneas. Lo que es esencial, sobre todo para una región como la que estamos nosotros, cuando estamos hablando que todas nuestras fuentes de agua dulce, en general van a provenir de fuentes subterráneas o de napas. Entonces esta discusión se vuelve muy relevante y por eso es importante que ustedes conozcan de este debate, porque probablemente se va a seguir dando durante este año, el próximo año, y así si ya llevamos desde 1990 discutiendo el Código de Aguas y viendo cómo el Congreso ha ido apurando ciertas tramitaciones en este último tiempo, quizá esto también va a ser un tema que va a tener un sensible trabajo, sobre todo desde octubre de este año, donde aún pareciera que se va a continuar con la idea de generar o de discutir una nueva Constitución. Entonces esto es un tema muy relevante. ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando en esta parte? Conversábamos estas bases regulatorias de la actividad económica y el principio de la subsidiariedad en principio, ¿no? Que esto está en la Constitución que nosotros tenemos. Son 3 las bases regulatorias que han operado en Chile a propósito de la regulación de la actividad económica, y siempre recuerden que es súper importante cuando nosotros hablamos de participación del Estado en estos bienes o recursos de carácter esencial, bienes o recursos de carácter estratégico, esta idea en que el Estado solo puede participar como un ente regulador. No se espera ni de hecho se desincentiva que el Estado intervenga en algún aspecto la economía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta noción liberal, ¿no?, de que el mercado se regula. Entendiendo que el mercado se autorregula, la participación del Estado se considera como una participación deficiente o como un agente deficiente en este mercado que se autorregula, con todas las discusiones que nosotros podamos dar a propósito de esto, pero que independiente de ello, actualmente todavía sigue siendo derecho vigente en Chile. ¿Nosotros qué es lo que entendemos entonces? Por primero, la libertad de emprender toda actividad económica, que lo conversábamos hace un rato y que ustedes conocen perfectamente desde derecho constitucional, luego en derecho económico, y que probablemente lo han visto en diversos ramos ahora en regulatorio, como en toda su carrera. La libertad para adquirir todo tipo de bienes, que probablemente también lo han revisado en los mismos ramos que les mencioné, y quizá podríamos también incorporar derecho civil, y la aplicación de técnicas administrativas adecuadas para estas libertades, y que especialmente ustedes que se encuentran en el regulatorio y que han optado por una mención que se preocupa de cómo nosotros trabajamos en derecho público, cuáles son las bases administrativas en las cuales operamos, o cuáles son los marcos regulatorios que establece nuestro legislador hasta el día de hoy, esto debieran conocerlo o debieran tener alguna noción general de cómo son las técnicas administrativas. Esta primera libertad, la de emprender, es el resultado de la aplicación del principio de la subsidiariedad como elemento esencial que determina el papel del Estado legislador y el Estado administración. Entiende por un lado este principio de la subsidiariedad, el Estado en 2 nociones. Yo entiendo el Estado como legislador, que es algo que ustedes deben haber estudiado, y por otro lado, Estado-administración,
Y cuando yo entiendo Estado-administración, estoy hablando de la administración en la economía del país, con esta labor o carácter que yo les mencionaba, no interventor del Estado, sino meramente fiscalizador de cómo opera. O regulador, porque incluso la palabra fiscalizador o fiscalización ya parece un poco más dura de lo que realmente debiera tener en la economía del país. Y por otra parte, cabe analizar conjuntamente otra libertad que pocas veces es vista bajo este mismo prisma, que es la libertad para adquirir toda clase de bienes. Pero todo ello es inútil si la administración sigue operando con una discrecionalidad amplia y con técnicas de intervención poco aptas para el desenvolvimiento de estas libertades económicas. Y es ahí cuando se produce la pugna entre este Estado regulador eficiente o deficiente, dependiendo de desde qué prima lo estemos viendo, y los privados que quieren ejercer económicamente en estos mercados regulados que nosotros conocemos. Para que opere entonces este principio de la subsidiariedad que nosotros estamos revisando ahora y que ha sido muy criticado y muy conversado en todas las discusiones parlamentarias que nosotros hemos visto en este último tiempo, que se han visto también desde octubre del año pasado, este Estado subsidiario, nosotros tenemos que encontrarnos ante tres elementos. El primero es un deber de abstención. Esto es, que el Estado no puede involucrarse o no debe involucrarse en actividades que puedan ser realizadas por particulares, promoviendo así su iniciativa, es decir, la iniciativa de estos particulares. Por otro lado, la hipótesis de falencia, es decir, que los particulares no puedan o no quieran realizar una determinada actividad. En este caso, el Estado podrá participar, no intervenir de esta determinada actividad. Y tres, un deber de actuación estatal cuando se ve esta debida falencia, es decir, que no estemos ante el caso en que ningún privado tenga interés de participar en esta determinada empresa o esta determinada iniciativa, en cuyo caso la Constitución que nosotros actualmente tenemos permite al Estado participar, pero cuando lo hace ya no participa como un Estado, como el Estado que nosotros conocemos, el Estado administrador, sino que participa como Estado empresario. Y como Estado empresario, nosotros entendemos que es una empresa más y que entra en las reglas del juego de todas las demás empresas o iniciativas privadas, a fin de que el Estado, así como lo estamos viendo, no tenga una participación mejorada que pudiera afectar económicamente a estos agentes individuales tan importantes, que nosotros hemos revisado por lo menos tan importantes para nuestra Constitución actual. Esto ustedes lo conocen, ¿no? Esta idea del principio de la subsidiariedad se encuentra instaurado en nuestro orden constitucional chileno y se estructura a partir del artículo 1, incisos 3 y 4 de la Constitución y el artículo 19, número 21, inciso 2, ambos de nuestra Constitución. Y además, cuando nosotros hablamos de esta idea del principio subsidiario, con todas estas bases que yo les estoy mencionando, tiene que ver todo con la etapa histórica en que fue creada nuestra Constitución, con todas las objeciones o discusiones que nosotros podemos dar sobre ese punto. Entonces, ¿qué sucede a partir de esta Constitución de 1980? Surge en Chile un sistema donde la libertad económica y el principio de la subsidiariedad determinan la calidad jurídica de los bienes y la regulación de lo que se denomina sectores relevantes en la economía del país. Eso surge, o este tipo de modelo, surge específicamente en esta Constitución de 1980. Así, cuando ya llevamos algo más de 30 años desde la dictación de esta carta fundamental de esta Constitución, es posible que nosotros podamos observar ciertos hitos que nosotros conocemos como hitos regulatorios. En este contexto, el primer hito liberalizador corresponde a que la Constitución de 1980 propició que los bienes de suma interés social y de significancia económica relevante fueran clasificados como bienes públicos, que es lo que nosotros hemos conversado hasta esta parte, por tanto, no susceptibles de apropiación alguna, ni siquiera por parte del Estado, que es lo que nosotros estábamos conversando al principio de la clase, pero pudiendo ser aprovechados en virtud de un título otorgado conforme al ordenamiento jurídico y con una mínima discrecionalidad administrativa, mínima, es decir, desde la Constitución de 1980 nosotros tenemos un Estado que participa de forma mínima
en este tipo de actividades. Incluso en el caso de las minas, donde nosotros entendemos que son bienes nacionales de uso público, incluso en el caso del agua, que también es un bien nacional de uso público, y que nosotros entendemos que son bienes esenciales para la subsistencia de la chilenidad y de la humanidad, ¿no? Mínima participación, mínima. Lo anterior entonces nos conduce al segundo hito, ¿cuál es? La liberalización de los recursos naturales, en especial de las aguas y minas, que responde a esta aplicación de un criterio funcional que, en la mente de quienes redactaron esta Constitución, implicaba un mejor aprovechamiento. ¿Qué es lo que nos decía el constituyente de 1980? Y si uno lo revisa en su momento, existía, y como tiene un corte de carácter neoliberal, mucha desconfianza en la gestión del Estado, mucha desconfianza en lo que se le denomina la burocracia, y por tanto la discusión se va en que es ideal que nosotros liberalicemos estos recursos naturales, generando nuevos emprendimientos, que a su vez van a generar crecimiento económico, y que este crecimiento económico va a beneficiar a la comunidad en todo lo que se denomina esta doctrina del chorreo, es decir, cuando yo voy beneficiando a estos emprendedores como son agentes eficientes, y le estoy hablando en términos de análisis económico del derecho, como son agentes eficientes, por tanto, es tanto el beneficio obtenido que esto llega a todos, tanto a ganadores como perdedores en esta dicotomía que eventualmente nosotros vamos a estudiar análisis económico del derecho, y se los adelanto aquí porque esto tiene mucho que ver con esto. Y finalmente nuestra Constitución es un reflejo de este tipo de modelo económico, de este tipo de modelo de administración del Estado de carácter neoliberal. Por eso se los menciono de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que permito desde la Constitución de 1980 y después, y en el mismo tiempo, en todo caso, del Código de Aguas de 1981, esta liberalización de estos recursos naturales que son de carácter esencial? Entonces, yo permito que se constituyan estos derechos de aprovechamiento, con toda la discusión que nosotros podemos dar ahora ya en el 2020, es decir, cuando ya llevamos bastante tiempo desde que estamos en este modelo, con sus éxitos y desgracias. Finalmente, dada la interrelación de estos bienes con sectores relevantes de la economía del país, la liberalización de los recursos naturales permitió, asimismo, lo que yo les mencionaba hace un rato, el emprendimiento particular de los mercados conexos de los servicios eléctricos y sanitarios. Y esto espero que, si no les queda ahora, les quede más adelante cuando lo revisen el video, les quede más adelante cuando lo revisen los documentos, no olvidar cómo opera nuestro sistema y cómo opera de forma interconectada. Cómo al momento de yo decidir abrir los mercados de agua, cuando yo decido abrir que yo pueda tener derechos de aprovechamiento mineros sobre estos recursos de carácter esencial, también se conecta con estos mercados especialmente regulados, que son los mercados sanitarios y eléctricos, donde el Estado tiene mayor participación que en el caso que yo les menciono, aguas y minas, pero su participación de todas formas es extremadamente regulada, ¿sí? Para que vayamos viendo. Alguien me podría preguntar en esta parte dónde está la conexión de este mercado o servicio eléctrico, porque sanitario yo creo que a todos les queda claro dónde está la conexión con agua, es obvio. Sanitario, sanidad, cuando yo incluso les hacía las clases sobre el derecho humano al agua, la conexión es esencial cuando yo hablo de sanidad entre agua y este tipo de ejercicios, ¿no? En el caso eléctrico, en el caso de Chile, nosotros tenemos en el norte de Chile, bueno, probablemente ustedes ya lo revisaron, el Sistema Interconectado Nacional Eléctrico, probablemente ya conocen dónde nosotros tenemos lagunas eléctricas o cuáles son los sistemas interconectados a nivel nacional, donde en algunos lugares tenemos superávit de energía y en otros lugares tenemos déficit. Y en el caso del norte de Chile necesitamos mucha energía. ¿Por qué? Porque precisamente es donde se generan los recursos económicos a través de extracción de recursos naturales que requieren mucha energía. ¿De dónde proviene la energía en Chile? En Chile nosotros hemos tenido mucha discusión sobre el déficit energético. En algunos casos, o en algunos periodos de la historia, hemos tenido incluso momentos de apagones generales de la luz, para que veamos cuán esencial y cuán importante, o a veces escaso, ha sido el acceso a la electricidad.
Pero en general, cuando nosotros hablamos de Chile, la energía se produce a través del agua o hidroeléctricas. En general, nosotros no tenemos, creo que no tenemos, energía atómica a nivel nacional, no generamos energía atómica, tampoco lo hacemos a través de gas. Toda nuestra energía se produce en general a través de agua. Por eso es que se conecta con estos servicios eléctricos y sanitarios también cuando yo hablo del recurso natural agua. Piensen años atrás cuando se discutía el proyecto Hidroaicén a nivel nacional. Y cuando se hablaba, cuando se iba a rechazar este proyecto por las discusiones de carácter medioambientales que se daban y por el daño que se iba a producir en el territorio, el otro argumento que se daba era, bueno, si es que no se aprueba Hidroaicén, entonces vamos a encontrarnos con un Chile deficitario energéticamente, donde no vamos a tener cómo cubrir este déficit energético. Probablemente ustedes lo recuerdan, o pueden revisarlo en cualquier base, en cualquier lugar donde les sea posible verlo, porque es un tema muy interesante. Esto sería con respecto a este modelo energético nacional. Bueno, también nosotros tenemos actualmente otra forma de producir energía en Chile, que es a través de las termoeléctricas. Y tenemos una termoeléctrica muy cercana en Tocopilla y toda la discusión con respecto a la termoeléctrica que, no recuerdo el nombre, parece que Patillos, que se quería instalar acá cerca de Iquique, acá en Tarapacá. Con toda la discusión que nuevamente se da con respecto a esta opción energética y los daños que pueda generar el ecosistema, con la discusión, por el otro lado, de el déficit energético que tenemos en Chile y sobre todo en el norte de Chile, y cómo esta opción que nosotros tomamos para escoger ciertas formas de producir energía puede generar algún conflicto futuro para el Estado de Chile. Esta es la discusión que se da actualmente. Otra discusión que se da, cuando quizás no se da en este momento que yo les estaba comentando ahora, es por qué nosotros tomamos estas opciones energéticas que a veces pueden producir mayores daños al medio ambiente, o por qué quienes son más beneficiados por este uso energético no cooperan en esta producción de fuentes de energía. Porque nosotros no ocupamos fuentes de energía verdes, por ejemplo, porque son mucho más caras en su instauración. La primera etapa en la producción eléctrica de energía eléctrica más verde, más pro medio ambiente, es mucho más caro que las otras formas de producir energía. Entonces ahí es cuando se genera la discusión. Otra discusión que quizá tampoco se da en esta etapa que yo les estoy mencionando ahora es lo que se llama, yo les mencionaba hace un rato, los vacíos energéticos, o qué sucede cuando tenemos superávit de energía a través de producción hidroeléctrica en el sur de Chile, y por qué esa energía no puede ser eficientemente otorgada o traída a aquellas zonas que requerimos más energía, que es el norte de Chile, donde no tenemos este acceso a energía a través de hidroeléctrica de forma tan simple o más simple como es en el sur de Chile. Que también es una discusión donde es importante o debieran preguntarnos por qué el Estado, que trabaja como fiscalizador, como el ente regulador en estos mercados especialmente regulados, estos mercados conexos de servicios eléctricos y sanitarios, no al momento de renegociar con quienes proporcionan estos servicios eléctricos, no solicitan o exigen a través de las mismas herramientas que tenemos actualmente a estos proveedores de estos servicios eléctricos que generen o mejoren la red eléctrica nacional. Hay una discusión que uno no escucha mucho cuando se habla de nuevas generaciones o nuevos puntos energéticos a nivel nacional. No se da, y creo que debiera darse incluso en el marco regulatorio actual, con todas las discusiones que nosotros podemos dar en ese medio. Ya les decía entonces que en el caso de lo eléctrico, el agua es fundamental porque es la matriz energética, o la que nosotros tenemos como matriz energética, predomina esta idea de la hidroelectricidad, por lo que entendemos un derecho real y seguro sobre el agua, propicia un mercado eléctrico en constante desarrollo. Eso es lo que nos dice esta idea en el modelo que nosotros tenemos actualmente. En el caso de los servicios sanitarios, nosotros entendemos que el agua es fundamental, dada la naturaleza de ese servicio, que se basa en este recurso natural esencial o natural. Por lo que un derecho real y seguro sobre el agua, nos dice este modelo, ha propiciado un mercado sanitario en constante desarrollo. Es decir, como yo permito, y esto es absolutamente neoliberal, como yo abro ciertas barreras que antes teníamos en la legislación, como yo permito el emprendimiento en esta presencia de recursos naturales, de recursos estratégicos,
estoy generando nuevos emprendimientos y eso genera o incentiva, entendiendo esta propiedad que yo tengo sobre este derecho real del agua, mejora el sistema. Eso es lo que me dice el modelo en el que actualmente nosotros estamos, con las discusiones que nosotros podemos dar cuando nosotros analizamos este modelo que se nos presenta con lo que realmente nosotros estamos viviendo. Y en fin, entonces, se considera que la minería es un motor para el desarrollo relevante del país. Y es ahí donde se da la discusión de por qué estamos trabajando actualmente o por qué el modelo trabaja de la forma que actualmente nosotros lo tenemos, de esta forma. Y es en este triángulo, en esta triada que nosotros hemos revisado hasta esta parte de estos hitos regulatorios, que nosotros podemos hacer un análisis informado de esta regulación económica, de la actividad económica en servicios públicos y recursos naturales. Sobre esta idea, y para nosotros poder a veces salir de lo que, y lo vamos a revisar más adelante, de la dicotomía o la discusión, porque la discusión siempre parece darse sobre, cuando nosotros hablamos de esta regulación económica, de la actividad económica, en servicios públicos y recursos naturales, es la discusión entre lo público y lo privado, y donde yo entiendo el universo entre siempre aquello que es público y lo privado. Y esta discusión es muy relevante, una autora que se llamaba Elinor Ostrom, que ella tiene muchas publicaciones al respecto, pero una muy interesante es una que se llama Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action. ¿Qué es lo que nos dice Elinor Ostrom, o qué nos decía? Sus mayores contribuciones dicen relación con el gobierno o la gestión de lo que ella denomina bienes comunes. Nosotros vamos a revisar en Análisis Económico del Derecho el próximo semestre lo que se llama la tragedia de los bienes comunes, o lo que para el modelo en el que actualmente nosotros nos encontramos implica el dominio común o público de determinados bienes, o por qué el derecho de propiedad o el que yo sea dueño de algo hace que yo lo cuide mejor. Esto es lo que me dice en general el modelo neoliberal, que el hecho que yo tenga un título de dominio mejora o hace más eficiente el uso que yo hago a esa cosa individual. Cabe mencionar también que Elinor Ostrom ganó el Premio Nobel de Economía del año 2009 trabajando sobre esta misma idea, donde ella nos habla de una nueva perspectiva o una tercera vía distinta de esta discusión de los bienes estatales públicos o los bienes privados de los privados en particular. Y nos da nuevas perspectivas entonces, o ella empieza a analizar cómo se produce en la práctica la autoadministración de los recursos naturales y lo hace teniendo una especial atención al agua y cómo ella ve que se produce esta administración de los recursos naturales por determinados grupos. Y esto para nosotros es muy esencial o resulta relevante cuando nosotros pensamos en la administración y el uso que hacen los pueblos indígenas del agua. ¿Qué es lo que nos dice Elinor Ostrom dentro de lo que ella trabaja? Ella nos da una perspectiva donde supera esta típica dualidad de la literatura especializada y de las legislaciones al respecto, donde se habla de más o menos Estado o propiedad privada particular o propiedad estatal. Ella trata de superar esta discusión y empieza a analizar qué sucede cuando nosotros estamos hablando de una tercera vía, es decir, cómo se produce la autoadministración de los recursos naturales, por ejemplo, en el caso del agua, la autoadministración por parte de los regantes de una determinada cuenca. Y ella, dentro de las cosas que analizó, mencionó algo, por darle algunos ejemplos, porque menciona muchos. En el caso de las aguas, hizo análisis de lo que se denominan, o lo que tiene en mente son los órganos consuetudinarios especializados. Esto es muy interesante si nosotros pensamos estos órganos consuetudinarios indígenas, porque yo les mencionaba, cuando les hablaba del derecho propio en Chile, les hablaba de los usos o de las prácticas consuetudinarias con respecto al agua por parte del pueblo aymara en nuestra región, y también les mencionaba cómo el pueblo licanantay generaba estos turnos y usos especiales del agua que no se rigen por nuestro sistema normativo actual, sino que es más bien un uso de carácter consuetudinario, que tiene en mente
diversos principios distintos de los que nosotros tenemos consagrados en nuestra legislación, que es otra de las críticas que nosotros hemos hecho a nuestra Constitución actual, a nuestro Código de Aguas, en que se redactó un modelo determinado, se genera un determinado sistema, pero no se tiene en cuenta finalmente estas especiales regulaciones ya existentes, que pareciera que para la vista del legislador, a la hora de generar la Constitución, a la hora de generar el nuevo Código de Aguas, no es un debate relevante o es un debate que decide excluirse. Yo, desde el principio de clase, cuando hablábamos de autonomía y hablábamos de exclusión, veíamos las consecuencias de lo que sucede cuando yo decido silenciar o excluyo de forma constante a un grupo de la sociedad. Y después vamos a analizar, y esto lo vamos a hacer ya desde la perspectiva del análisis económico del derecho, donde siempre, y aquí les adelanto, nosotros en todo tipo de relación humana, nos dice el análisis económico del derecho, se genera una dicotomía entre ganadores y perdedores. Siempre van a haber ganadores y siempre van a haber perdedores. ¿Dónde está el factor económico con el cual yo trato de mejorar esta situación donde hay ganadores y perdedores? Si constantemente se está dando un jugador que es perdedor, yo debo compensar a ese perdedor, ¿sí? Porque si no, si yo mantengo esta situación donde tengo ganadores y perdedores, se sigue dando que un grupo es ganador y otro constantemente se siente perdedor, es donde se da un posible quiebre de sistema, un posible cuestionamiento al sistema en el que nosotros estamos viviendo. Se los menciono porque es mi particular interpretación de lo que está ocurriendo en Chile, donde nosotros tenemos un modelo constitucional impuesto, donde se generó un Código de Aguas también impuesto, donde yo excluyo el discurso, excluyo la participación de determinados grupos, que me genera entonces esta dicotomía ganadores-perdedores sin criterios de compensación a quienes están perdiendo. Si yo continúo en esa línea, en ese mismo regla del juego donde yo no compenso, entonces se generan quiebres de sistema. Y yo creo que nosotros estamos actualmente en ese momento donde estamos a portas, pero pareciera que está existiendo algún nivel de reacción donde yo estoy buscando alguna forma de compensar. Lo vamos a revisar un poquito más en el segundo semestre, pero es una materia muy interesante y se los adelanto porque se conecta con esta idea que estamos revisando ahora. Ahora, en cuanto a usos consuetudinarios del agua, nosotros no solamente tenemos el caso del pueblo indígena Aymara o del pueblo indígena Licanantay o en general de todos los pueblos indígenas latinoamericanos en cuanto a usos consuetudinarios del agua, sino también tenemos otros órganos especializados para la resolución de conflictos, como por ejemplo el Tribunal de las Aguas en Valencia y el Consejo de Hombres Buenos en Murcia. Ambos en España, y también hay otro, que no me recuerdo el nombre ahora, que es de los regantes de Sevilla, donde ellos también tienen una perspectiva de la autoadministración del recurso natural agua y que es respetado o observado por el legislador general. Entonces, es posible, en virtud de lo que dice esta misma economista, Elinor Ostrom, que yo salga de esta dicotomía privada-público, salga de esta discusión de derecho privado, derecho estatal, propiedad privada, propiedad estatal, y en el caso de recursos esenciales, también yo podría incorporar esta perspectiva de estos órganos consuetudinarios especializados. Y por último, les voy a mencionar en esta clase lo que es el caso de las aguas en Chile, o cómo se encuentra actualmente regulado el derecho de aguas en Chile. Las aguas tienen, ante toda la tradición legislativa nacional, una condición de bien común, pero no estatal. Esta situación de publicatio de las aguas no ha cambiado en esencia en 2 siglos de historia legislativa nacional, en especial en lo que son los cuerpos codificados, todos los cuales han declarado que las aguas son bienes nacionales de uso público. Eso ha sido sostenido en el tiempo. Los derechos o aprovechamiento de aguas de los particulares han tenido 3 evoluciones perfectamente distinguibles en nuestra legislación chilena. Desde un inicio,
del derecho nacional convivieron en los mismos ríos los titulares de dos tipos de derechos, los derechos de los riberanos y los derivados de las mercedes estatales, cada uno de los cuales tenían estatutos legales diferenciados. La derogación de las disposiciones civiles que reconocían derechos de aguas a los riberanos en 1951 hace desaparecer tal diferencia, sometiendo todos los derechos de agua a un mismo régimen de uso, que es la situación vigente en nuestro Código de Aguas actual. En un inicio, la legislación civil reconoció la existencia de derechos de propiedad particular sobre las aguas, y hoy los particulares ostentan sobre las aguas un derecho de aprovechamiento que le permite a su titular su uso y goce de las aguas, más no su propiedad, pero sí su uso y goce, ¿no? Porque finalmente cuando hablamos de propiedad estaríamos hablando de un derecho de dominio que lo único que estaría careciendo en este momento para que nosotros hablemos de propiedad plena es la posibilidad de disponer de esa agua. La última fase de esta evolución es la actual posibilidad de desvinculación jurídica de estos derechos de uso de aguas respecto a un terreno específico, y esto es en la propuesta del nuevo Código de Aguas, o un uso específico, pudiendo a los particulares alterar dichos usos específicos y cambiar los lugares de uso. Es decir, según la propuesta de nuestro nuevo Código de Aguas, podría ser que yo me encuentre con alguien que tiene una determinada cantidad de derechos de agua en la zona de Tarapacá y quiera modificar este uso desde Tarapacá a, pensemos, Aysén. Esto sería permitido por el actual Código de Aguas. Yo les menciono que desde 1990 se encuentra en tramitación, y desde el proyecto que se presentó en 1990, ahora 2020, ha mutado y ha cambiado mucho en la discusión que se ha dado a su respecto. En efecto, entonces, a partir de 1981, los particulares ostentan unos derechos de aguas que son libremente obtenibles, ejercibles y transferibles, fruto de la última... fruto de la última evolución de la legislación de las aguas como resultado de esta evidente aplicación de la política económica del libre mercado, que viene caracterizando estos derechos del siguiente modo. Primero, nosotros nos encontramos ante un libre acceso a la titularidad sobre nuevos derechos de aguas, la libre transferibilidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, la protección de la intangibilidad de los derechos de agua, el libre uso y goce de las aguas a que se tiene derecho, y la posibilidad de integrar organizaciones de usuarios para la autónoma y descentralizada distribución del agua, y es en esta última posibilidad, en esta posibilidad de integrar organizaciones de usuarios, donde, a mi parecer, se debiera incorporar este criterio de la autogestión de las mismas por usuarios directos, pero me gustaría poder incorporar a esta idea de la autogestión una especial consideración de lo que es la autogestión consuetudinaria, la autogestión de los pueblos indígenas, que creo que sería relevante que se pudiera incorporar dentro de esta discusión, si es que seguimos con esta discusión del Código de Aguas, o ante la inminente modificación del modelo constitucional, también debiéramos modificar la forma en que nosotros entendemos que opera este derecho real de aguas, o este derecho de aprovechamiento de las aguas en Chile actualmente. Ya, esto sería de forma general lo que he revisado hoy día en Derecho Indígena, y nos vemos mañana porque creo que ya se están cumpliendo los 45 minutos. ¿Tienen alguna duda? No, ya, entonces les subo el apunte. Yo creo que... Profesora... profesora, mire, con los compañeros estuvimos viendo respecto a la materia, y una compañera nos avisó que eran más o menos... A ver, la aviso al tiro. Déjeme meterme a WhatsApp. Que eran más o menos 314 hojas de materia, sin contar con los videos. Entonces... No es así, es que probablemente ustedes debieran haber estado estudiando sesión a sesión y podrían saber que eso no es efectivo, pero me imagino que no lo hicieron. Entonces, por eso imaginan que son 314 páginas. No son, en ningún caso.
Ah, ya. Es mucho Teníamos mejor. esa duda. Quien haya estudiado sesión a sesión lo tiene claro. Ah, ya, profesora. Ya, entonces lo voy a informar a los compañeros. Sí, para que, o sea, les recomiendo más que informarlo, que lo revise cada uno, que revisen el aula virtual, vean cuáles son los documentos que ingresan, vean el video de la clase pasada y vean lo que efectivamente les entra. Jamás son 314 páginas. Esa Ya, persona profe. probablemente lo que hizo fue sumar como todo, y se imaginó un universo de 314 páginas. Ya, profesora. Ya, pues nos vemos. Nos vemos Ya, mañana. chau, chau, chau. Chao. Chao.